Bienvenido a Brújula de Mercado. Esta semana tenemos en la portada la bandera de México. ¿Por qué? Porque hace poco uno de vosotros me dejó un comentario al pie del vídeo pidiendo que comentase algo sobre las elecciones de México. Y bueno, las hemos traído, me estoy informando, investigo un poco y vemos cómo el escenario polarizado mundial también se manifiesta en México. Es decir, esa guerra y tensión continua entre Rusia y Estados Unidos, entre los dos bloques, se lleva al terreno también en México y podemos ver cómo, bueno, luego cuando entremos en detalle veremos qué sombra existe de Rusia y qué sombra existe de Estados Unidos en México. ¿Vale? En portada tenemos a Donald Trump fumándose el acuerdo iraní y por supuesto el que le da fuego para fumarse el acuerdo iraní es Netanyahu, el primer ministro israelí. Veremos aquí también cómo el conflicto sobre la viabilidad o no, que se mantenga o no el acuerdo iraní, es algo que cada vez suena más en los medios y por eso tenemos que traerlo aquí a Brújula de Mercado y ponerte al día, que no te pillen con la guardia baja en lo que se refiere al acuerdo iraní, para que te enteres bien realmente de lo que entraña y las implicaciones que tiene este acuerdo iraní. Vale, en paralelo a esto también hablaremos de la Unión Europea, también hablaremos de la curva de Phillips, también hablaremos del dato de paro americano y de cómo parece que las reglas económicas empiezan a desaparecer. Hace ya mucho tiempo uno de los señores de la familia Rothschild dijo que vivíamos el mayor experimento monetario de la historia. En este vídeo reporte te daremos una vez más una muestra de por qué creemos que ese experimento monetario es real, está ahí, porque las reglas de la economía empiezan a deshacerse. Lo que hace 100 años valía y sirvió para que la doctrina económica desarrollase su dogma, hoy en día parece que se deshace y las reglas económicas mundiales ya no funcionan como hace tan solo 50 o 100 años, ¿vale? Veremos también con pruebas por qué esto es así y por último más cerraremos con la crisis de la renta fija y quizá un posible cambio del ciclo bursátil que estamos experimentando, viendo cómo rebrota la renta fija, sube el rendimiento de la renta fija y las bolsas americana y europea quedan debilitadas, ¿vale? Bueno, todo eso y mucho más. Si es la primera vez que ves este reporte, te invito a que te suscribas porque lo que intento hacer es ponerte al día de todo lo que está pasando, ¿vale? Bien, claves de mercado, este menú introductorio que nos viene a contar qué voy a exponer durante el vídeo que tienes en pantalla. Elecciones en México, juego de intereses, las claves del acuerdo iraní, los malos datos de la Unión Europea, el crudo subiendo y poco paro en Estados Unidos contra la inflación de Estados Unidos. Es decir, cómo todo esto está relacionado, ¿vale? Ya no funciona la curva de Phillips, año 2000 contra año 2018. Compararemos los datos para ver cómo exactamente esa curva de Phillips ha dejado de funcionar dados los datos actuales, ¿vale? Crisis de bonos, es el ciclo pasa a renta fija. Vamos a ver cómo la renta variable empieza a verse cada vez más resentida y sin embargo la renta fija, en concreto Estados Unidos, empieza a dar un rendimiento cada vez más positivo. Sin embargo, la renta fija de Europa muestra lo que ya hace mucho tiempo comenté y que hace poco además leía en un artículo de Banca Marx. Decían que la curva de tipos de Estados Unidos se aplanaba y que eso era un síntoma no muy positivo, pero claro, aquí hace ya meses que comentamos ese dato. Finales de 2017 comentábamos que el aplanamiento de la curva de tipos de Estados Unidos era una señal preocupante en cuanto a la credibilidad que se le concedía a la deuda norteamericana, ¿vale? Bueno, entro ya de pleno en las elecciones de México, como veréis, lo escribo con J y no con X, para preservar el idioma español cuando nos referimos a este país, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer referencia aquí ha sido un dato curioso que me he encontrado. Sabéis que hace tiempo salió el pufo de la compañía británica que había cedido información a Facebook, el pufo de Facebook, porque tuvo que dar explicaciones también, cómo esa violación de datos que había filtrado más de 13 millones de datos de personas, de datos personales de personas a través de redes y cómo se había utilizado con fines en campañas políticas. Bueno, pues Piggy daba, en este caso, un dinero virtual que se traducía en acceso a Internet a aquellos usuarios que se la descargaban la aplicación y que contestaban sencillamente preguntas, ¿vale? Puntos importantes a destacar. Toda esta información la traigo de Channel 4 News, un corresponsal mexicano enviado hasta allí para hacer ese estudio local, una serie de entrevistas que he visto. Os he dejado el enlace del vídeo, me parecía bastante interesante. Es un medio británico además, y podemos ver exactamente por dónde iban ese camino, ¿no? Esos tiros de cómo esta compañía británica que cedió datos a Facebook o que se filtraron datos de Facebook a través de ella, pues bueno, también pese a haber manifestado que no tenía ningún interés en participar en cuestiones políticas o en elecciones,
vimos cómo aquí estaban las claves de por qué podía hacerlo. Acceder a zonas de bajo estrato social en México donde no tengan acceso a Internet. Cambiar datos de acceso por información. Una masa crítica de zonas rurales o pobres puede cambiar el rumbo de las elecciones. Aquí viene la clave de por qué Piggy podía influir en las elecciones. Si te ibas a zonas en donde el acceso a Internet era bastante limitado o las personas no tenían disponibilidad en términos monetarios, no tenían dinero para poder pagar Internet, una buena parte de la población, lo que sí podía ser interesante es que una aplicación te diese acceso gratuito a Internet a cambio de contestar preguntas. ¿Esto en qué se traduce? En que contestar preguntas o facilitar información podía hacer que entonces esa población difícilmente accesible se la pudiese influenciar porque sabías exactamente mucha más información de ella. Es decir, se transaccionaba con datos personales de alguien a través de Cambridge Analytica, ¿vale? Que era la que tenía la conexión con PG. ¿Ok? Un dato importante, Colombia prohibió esta aplicación de cara a sus elecciones de mayo de 2018. Así que no debe ir tan desencaminado esta aplicación y las sospechas que había sobre ella de cómo volcaba datos. Me ha parecido muy interesante el vídeo, os dejo el enlace por si queréis verlo. Se hace una serie de entrevistas donde se investiga a fondo el tema, ¿vale? Con esto salto a otro vídeo que también he visto, que me parecía también muy interesante, de Hispan TV, en el que nos hablaba, voy a hacer aquí zoom para que podamos leerlo bien, el comentario que habían hecho durante una entrevista Mike Pompeo, director de la CIA, ex director de la CIA, porque ahora es fichaje de Donald Trump, como ya sabéis, le preguntaban cuál era uno de los riesgos a nivel mundial que la prensa no tocaba o no tenía acceso a él, etcétera, y lo que decía era la influencia que podía tener en América Latina potencias extranjeras, Rusia, China, etcétera. Pero bueno, lo tenemos aquí en pantalla, vamos a ir haciendo zoom y así lo podemos ir viendo al detalle. Está observando lo que está ocurriendo en, francamente, cualquier lugar al sur de la frontera, México, Centroamérica y Sudamérica. Y en este caso, por supuesto, no iba a faltar el ingrediente de la influencia rusa que podía tener en las elecciones de México. Ponía Javier Lozano acusa de que sí hay un apoyo de Rusia en una campaña de López Obrador. ¿Vale? Rusia en México y un dilema para López Obrador. Hablaban de que el candidato López Obrador estaba apoyado por Rusia. Esto no es extraño porque sabemos que la bestia negra, el fantasma ruso, se utiliza como excusa continuamente. Lo hemos visto en el proceso electoral de Reino Unido, aquí en Londres, en Brexit se acusaba que Rusia podía haber influido. En el proceso electoral en España, por ejemplo, con el problema que hubo de referéndum de Cataluña, se hablaba de que los rusos podían haber influido en ese proceso. Es decir, insisto, era como la bestia negra a la que echar la culpa de algo, porque tampoco hemos visto nunca ningún dato concreto que muestre que Rusia intervenía en algo. Lo que sí hemos visto es lo que os he enseñado hace un momento, cómo aplicaciones desarrolladas traficaban con datos y no precisamente era Rusia la que estaba detrás de ese tráfico de información a través de terminales. En este caso en concreto, Piggy, lo que estábamos hablando era una aplicación vinculada con Cambridge Analytica, que entonces sí tenía filtraciones hacia Facebook, por lo tanto no venía por el lado de Rusia la manipulación de datos o el acceso, como veis esos fantasmas supuestos hackers rusos no aparecían, pero sí aparece un pufo como este, ¿vale? Y cito aquí un artículo de Reuters que sacaba Hispan TV. Pone, fuentes diplomáticas mexicanas dicen que muchos en el gobierno de Estados Unidos desconfían de López Obrador y favorecen a un presidente cercano al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien lidera las conversaciones de NAFTA en México y tiene una relación de trabajo con el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner. Es decir, que el nuevo candidato propuesto por el partido gobernante en México contaría con la bendición, el beneplácito de el clan de los Trump. Y en concreto, ¿por qué? Fíjate que aquí cita algo curioso. Y insisto, esto es Reuters, ¿vale? Citado por Hispan TV, pero es Reuters. Decía, el PRI perdió sus propias reglas permitiendo que políticos sin partido lideraran al PRI, eliminando el requisito de que los candidatos deben tener más de 10 años tener 10 años
de priistas, es decir, miembros del propio partido con más de 10 años para ser candidatos líderes del partido. Sin embargo, el candidato propuesto por el actual gobierno, pues resulta que es ajeno, externo a esto, ¿vale? No cumple esas reglas. Así que, curioso, ahí queda soltado esta pequeña semilla entre el lado ruso, que supuestamente estaría detrás de López Obrador, y el lado del candidato para el PRI, para el partido del gobierno actual, que tendría lazos con el yerno judío de Donald Trump. ¿Vale? Casi nada, ¿verdad? Porque hay mucha tela por ahí que desenredar. Bueno, pasamos a otra data más. En este caso no hablo ya de esa posible conspiración sobre quién está detrás de cada candidato en México, sino que hablo de que México es la segunda economía de América Latina, vemos que está por detrás de Brasil y resalto sus datos principales. Tenemos una tasa de inflación del 5,04, una tasa de paro de 2,9, muy buena tasa de paro y poca deuda, ¿vale? ¿Por qué hablo de esto? Porque este es el peso significativo que tiene México. México sí es un país muy importante en el continente americano. Por lo tanto, puntos clave para el interés que pueda haber en México, tanto por un lado como por otro, si fuese cierto esa intervención extranjera, tanto por Estados Unidos como por Rusia en las elecciones de México, podría estar bien justificada por lo siguiente. Acceso a rutas de exportación, el Golfo de México. Remesas de inmigrantes en Estados Unidos, más de 6 millones de empleos en Estados Unidos vinculados a la población mexicana. Por lo tanto, las remesas que existen entre Estados Unidos y México son flujos de capital importantes, dada la cantidad de mexicanos que tienen familia en México y trabajan en Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, Estados Unidos exporta a México 230.000 millones, más de 230.000 millones de dólares, y para que os hagáis una idea, la Unión Europea exporta más de 260.000 millones de dólares, ¿vale? De cara, bueno, incluso citaré aquí, aprovechando este tema y estos datos, citaré aquí, la semana pasada en la intervención que hacíamos en RT, cuando me llamaron para preguntar sobre el debate que existía a nivel dentro de la Unión Europea para aprobar los presupuestos, una de las cosas que resaltábamos era los déficits que tenía Estados Unidos comerciales no eran solamente con China, que era lo principal, sino que después de China estaba la Unión Europea como principal fuente de déficit y Canadá. Lo que pasa es que Canadá lo tiene dentro del Tratado de NAFTA y es aquí realmente donde viene el tema. México y Canadá son fundamentales para Estados Unidos. Si te fijas directamente, muy buena parte de las exportaciones que tiene México van principalmente a Estados Unidos. Así que por el interés que le corre a México, quiere estar dentro de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y al mismo tiempo, buena parte de las importaciones que tiene Estados Unidos también vienen de Canadá. Por lo tanto, para Estados Unidos es fundamental tener esto. Pero insisto, lo que destacaba aquí, lo importante es que Estados Unidos, dado el peso económico que tiene a nivel global, es el país que puede ejercer presión y palanca en las balanzas comerciales del resto de países. Cosa que la OMC decía que era algo que no se podía aplicar. Digamos que todo esto, a modo de resumen, se traduce en la postura de la guerra comercial que tiene Estados Unidos contra el mundo, es la siguiente: o cedes cuotas de mercado o se pondrán aranceles contra tu mercancía. Así de simple, ¿eh? No tiene más complicación que esa. No está de acuerdo con los protocolos de la OMC de cómo se debería establecer ese tipo de aranceles, justificándolos en casos de emergencia, tal como dice la OMC. No importa, Estados Unidos hace las reglas. La OMC es un organismo occidental y en muy buena parte nace de la mano de Estados Unidos y por eso se puede reescribir, ¿vale? Trump sabe lo que está haciendo cuando aprieta las tuercas al mundo con las balanzas comerciales. El mayor cliente del mundo, ¿eh? No lo olvidéis. Bien, y con esto paso al acuerdo iraní. ¿Se romperá el acuerdo nuclear iraní? Fijaos, os he hecho un resumen a la derecha con el mapa de Irán explicando, pues bueno, en qué consiste el acuerdo nuclear iraní. Antes que nada, antes que empecemos a leer los comentarios de unos y de otros sobre el tema. Firmado en julio de 2015 con una participación de Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China, la Unión Europea y Estados Unidos levantaban las sanciones comerciales a Irán. Es decir, dada la firma de este acuerdo de julio de 2015, se levantan las sanciones comerciales que imponía la Unión Europea y Estados Unidos a Irán. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que Irán se deshiciese del 98% de su uranio enriquecido y mantuviese ese uranio enriquecido por debajo del 5% para únicamente usos civiles, centrales nucleares, energía, hospitales, etcétera, pero no para desarrollo militar. ¿Vale? La OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, tiene completo acceso a las instalaciones iraníes y supervisa las mismas satelitalmente. Es decir, el organismo encargado de ver que este acuerdo se cumpla es la OIEA. ¿Por qué cito a la OIEA y por qué digo que es el organismo encargado
de que se cumpla la normativa a la que tiene acceso el organismo que tiene acceso a las instalaciones iraníes, el organismo que vigila y controla satelitalmente esas instalaciones, pues porque según Israel tiene pruebas de que este plan ha sido violado, es decir, que se está produciendo uranio activamente en Irán para generar armamento atómico, ¿vale? Y aquí ya entramos, sí, en el tinglado de esto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó el 12 de mayo como fecha límite para arreglar terribles defectos del histórico acuerdo nuclear con Irán, prometiendo rechazar la extensión del alivio de las sanciones contra el país árabe a falta de cambios en el trato multinacional. ¿Vale? El primer ministro israelí aseguró este lunes tener media tonelada de pruebas de que Irán tiene un programa secreto de armas nucleares denominado Ahmad. Israel compartió con Estados Unidos los documentos obtenidos, según asegura, por sus agentes de inteligencia en Irán. Agentes de inteligencia y funcionarios del área de no proliferación estadounidense analizaron decenas de miles de páginas de archivos de dichos archivos y los estimaron como auténticos, según comunicó el secretario de Estado Mike Pompeo. No os olvidéis que Mike Pompeo es el exdirector de la CIA, el nuevo secretario de Estado y uno de los que aseguran es uno de los tíos más belicosos que existe en Estados Unidos, uno de aquellos que abogó por una guerra directa de Israel contra Irán, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto ya está advertido, cuando ves de quién viene ya sabemos por dónde van los tiros. Las declaraciones de Netanyahu, quien decidió presentar las supuestas pruebas con un notable acercamiento el 12 de mayo, inclinaron a Trump a tomar una postura firme sobre el acuerdo nuclear iraní. No solo discrepan con las conclusiones de la OIEA, qué sorpresa, ¿verdad?, sino que también se producen en medio de tensiones con Teherán en la región, donde los países han sido enemigos históricamente. Bien, ¿a qué se está refiriendo realmente? Bueno, lo primero, de nuevo, obviamos lo que haga un organismo internacional, donde dije, digo, Diego, es decir, puedo borrar y deshacer todo lo que estaba establecido. Si la OIEA era el organismo encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo y dice que se cumple, no pasa nada, podemos decir que eso queda invalidado y que decidimos que discrepamos de las conclusiones del organismo. Aquí no pasa nada, ¿vale? Exactamente lo mismo con la OMC, establece una regulación, una normativa, siempre y cuando la normativa vaya a favor del interés que tiene el grupo dominante. Si el grupo dominante no le interesa más la OMC, la borra y ya está, ¿vale? Y esto es exactamente lo mismo con los ataques químicos de Siria. El organismo encargado de determinar por parte de la ONU cuándo se ha producido este tipo de conflicto o de ataque, tampoco se le pregunta ni se le deja actuar. Directamente se toma la decisión sin ellos, porque la regulación internacional está únicamente siempre y cuando beneficie al grupo dominante. Si no, no hace falta y ni hace falta uso de ella, porque directamente los grupos de poder actúan independientemente de ella. Es decir, sirven para justificar la decisión del grupo de poder, pero no sirven para regular realmente a los grupos de poder, ¿vale? No es nada sorprendente ni nada que te vaya a coger desprevenido. Si no eres un ingenuo, imagino que te darás cuenta que aquí lo que manda es el negocio y la fuerza, como decíamos con el extracto de la película Network, Un Mundo Implacable, ¿vale? ¿Cómo reaccionarán? El viceministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, tildó las declaraciones de Netanyahu sobre el supuesto archivo nuclear de una ridícula obra infantil, mientras que el portavoz del ministro de Exteriores, Bahram Ghasemi, calificó a Netanyahu de un mentiroso infame. En lo que concierne al acuerdo de 2015, Irán insiste en que no es renegociable. El portavoz de la Organización de Energía Atómica, Irán, Beruz Kamalbadi, aseveró en marzo que si Estados Unidos se retira del pacto, Teherán podrá reanudar el enriquecimiento uranio hasta en un 20% en menos de 2 días. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, aseguró el 17 de abril que si Estados Unidos se retira oficialmente del acuerdo, Irán quedará libre de cualquier obligación en el marco de dicho acuerdo. Bien, y por último, algo que no está en este artículo, que por cierto la fuente es RT, algo que no está en este artículo, pero que es de sentido común y que vamos a utilizar el mapa que tengo aquí para explicarlo. En realidad, el conflicto iraní, si os fijáis, salir de ese acuerdo, se puso ese acuerdo ahí para eliminar la tensión que existía sobre el desarrollo armamentístico iraní en 2015. Obama lo tapa, termina con esa tensión, pese a que Israel quería la guerra, ¿vale? Queda tapada esa tensión ahí porque se establece un acuerdo en el cual, bueno, Irán no va a desarrollar armamentos nucleares, ¿vale? Todos contentos. Ahora, surge de nuevo el tema, ¿por qué? Porque si os fijáis geográficamente dónde está Irán, Irán está entre Afganistán e Irak,
dos países intervenidos por Estados Unidos. Irán está casualmente muy cerca de Siria, un país donde siguen interviniendo los Estados Unidos. ¿En qué zona de Irán, perdón, de Siria están los Estados Unidos? En la zona norte. Los grupos apoyados por Estados Unidos, los grupos rebeldes armados apoyados por Estados Unidos, están en la zona norte, en la frontera cerca con Turquía. Acordaros que Turquía ha reiterado, Erdogan, primer ministro de Turquía, ha dicho en alguna ocasión que pierde la paciencia con Estados Unidos por el apoyo que presta a grupos kurdos en esa región, ¿vale? Porque podrían atomizar el Estado sirio. Se especula con que se podría incluso crear un Estado kurdo entre el norte de Siria y el sur de Turquía, cosa que obviamente jamás va a aceptar Turquía. Por lo tanto, en realidad, el tema de Irán, el que haya un acuerdo, el ministro de Exteriores francés advertía que si se rompía ese acuerdo habría una guerra en la región. ¿Por qué? Porque es obvio. Es obvio. El acuerdo de Irán es la tapa puesta en una olla a presión para que Israel e Irán no acaben a las manos. Israel ataca, y lo ha atacado, lo hemos comentado en reportes anteriores, objetivos iraníes dentro de Siria. Irán, parte del ejército de Irán, está dando soporte a Siria, tiene militares dentro de Siria, e Israel no quiere tener cerca de sus fronteras tropas iraníes, como es obvio, ¿vale? Así que ahí tenéis realmente dónde está todo esto y cómo realmente está vinculado con el tema sirio, ¿vale? Y pasamos ya a temas de datos, pasamos ya a temas exclusivamente de mercado y hablamos, el euro se desinfla y el dólar se fortalece. Tenemos la semana pasada, jueves y viernes, datos malísimos de la Unión Europea. Bueno, no es que fuesen malísimos, eran simplemente malos. Un 0,7 IPC cuando se esperaba un 0,9, lo cual te quiere decir que la inflación no está ni se la espera en Europa. IPC en la zona del 1.2 frente al 1.3, bueno, ligeramente menor, y luego teníamos los PMIs también peores de lo esperado. Bueno, pues estos datos macro, que al fin y al cabo son ligeramente malos, tal, lo único que hacen es catapultar la impresión que hay de venta contra el euro frente al dólar. El dólar repunta, veremos ahora por qué repunta el dólar, pero tenemos además aquí la tasa de paro de Estados Unidos por debajo del 4% por primera vez desde el año 2000, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Os he traído un dato que en alguna ocasión he comentado en el pasado que contrasta mucho con esto. Si bien este gráfico es magnífico, la fuerza de empleo americana la tasa de paro americana por debajo del 4%, este dato, la fuerza de empleo, es bastante extraño. La fuerza de empleo viene a ser como la población activa, la población buscando trabajo, la población en edad de trabajar en Estados Unidos. Bien, si esto es correcto, este dato, y lo es correcto porque es oficial extraído de Trade Economics, los datos nos muestran que estamos en torno al 6 y pico, ¿vale? Que no hemos recuperado la fuerza de empleo americana previa a la crisis, ni de lejos la del año 2000, y que por lo tanto es fácil que el dato de paro sea bajo, porque no hay población activa que pueda justificarlo. Es decir, falla la demanda de trabajo. No es que haya una oferta de trabajo superior, es que disminuye la demanda. ¿Por qué? Porque se saca de los datos oficiales, ¿vale? Entonces podéis ver realmente cómo existe una contradicción entre muy buen dato de empleo, pero oye, ¿y por qué está bajando la fuerza de trabajo? Fijaos cómo en realidad desde 2008 dispara el paro y tumba la fuerza de empleo, pero no la hemos recuperado. Así que ahí está la clave de por qué los datos de empleo americanos tampoco son oro, como todo lo que reluce no es oro, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Bien, el euro se desinfla y el dólar se fortalece. Aquí tenemos un gráfico del índice dólar, donde, bueno, pese a que este es el reporte de análisis semanal, creo que merecía la pena comentarlo. Vemos ese repunte que ha hecho aquí el índice dólar. Os recuerdo que el índice dólar es el DXY desde el año 60 y pico. Este índice creado que cotiza el dólar contra sus competidores, contra el euro, contra el franco suizo, contra el yen y contra la libra, y lo que nos muestra es que ha crecido fuertemente contra el resto, pero se acerca obviamente a una zona fronteriza. Vemos la réplica del movimiento, un rango aquí formado y otro rango aquí formado me daría este mínimo de aquí, que tenemos aquí, ¿vale? Entonces el 50% de cada uno de los rangos se respeta perfectamente y probablemente estemos ante un momento en el que antes o después el dólar muestre cierto síntoma de debilidad en cuestión de nada, de unos cuantos días, 3, 4, 5 días, cierta debilidad y tumbe. Luego veremos la agenda en el vídeo de estrategias semanales, donde podréis ver efectivamente que esta semana hay un dato que puede influir en el dólar, ¿vale? No os voy a hablar cuál es, porque en el vídeo de estrategias tenéis gráficos y estrategias a hacer sobre ese calendario y esa agenda, ¿vale? Y en este caso veo el petróleo. Es normal también que esté subiendo el dólar porque
hay un dato bajo de paro, pero hay una inflación del 2,4 en Estados Unidos. Es uno de los pocos economías desarrolladas donde por fin está repuntando la inflación y vemos que el petróleo sube. ¿Cuál es el factor más inflacionista que hay en el mundo? El petróleo, que es el coste de la energía, que es lo que pagan todos los camiones, coches, aviones, todo lo que te rodea. El transporte está influido por el crudo, por el precio del crudo, y los productos, todos los productos necesitan transporte, ¿verdad? Y por eso cuando el crudo sube, todos los productos suben. Es la materia más inflacionista que existe. Por eso vemos que realmente el dólar se va a fortalecer porque por fin empieza a tener inflación en Estados Unidos, ¿vale? Y con la subida del crudo está más que justificada, ¿ok? Y bueno, aquí entramos en el debate. El euro se desinfla y el dólar se fortalece, pero vamos a sacar la curva de Phillips y vamos a ver cómo un artículo de Economist hablaba de que la curva de Phillips ha dejado de funcionar. Ya no se comporta como se comportaba en el pasado. La relación inversa que había entre paro y tasa de inflación ya no se cumple. Fijaros, nos ha dado un dato clave. Bueno, lo primero vamos a leer exactamente qué es la curva de Phillips para aquellos que no sois economistas y que nunca habéis oído el resto, pues aprovechad este vídeo para aprender algo más, algo nuevo hoy, ¿vale? En noviembre de 1958, el economista William Phillips publicó un artículo titulado La relación entre el desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios en Reino Unido, 1861 a 1957. Publicó en la revista económica en el que establecía que durante el periodo estudiado se habían producido una correlación negativa entre la tasa de paro y la variación de los salarios en la economía británica. Después de encontrar patrones similares en otros países, en 1960, Paul Samuelson, uno de los economistas más prestigiosos de la época moderna, ¿vale? Y Robert Solow, otro igual, asumieron que el trabajo de Phillips e hicieron explícito el vínculo entre la inflación y el desempleo, de manera que cuando el desempleo era bajo, la inflación tendía a ser más alta y al contrario, en los periodos en que el desempleo era alto, la inflación tendía a ser más baja. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues es normal, vamos a explicar ahora en cristiano, para aquellos que no sois economistas, exactamente cómo se entiende esto. Es normal que si hay poco paro, la población tiene empleo, y si tiene empleo, consume, invierte, compra vivienda, coge crédito, hipoteca, compra vivienda, compra coches, consume, sale a cenar, a comer, a restaurantes, compra todo tipo de bienes nuevos, consume servicios, es decir, se activa la economía. Y cuando hay poco paro, cuando el paro está en mínimos y la economía está activa, se calienta. Y cuando la economía se calienta hay consumo. Y si hay consumo, ¿qué hay? Empujamos los precios hacia arriba. Porque hay más competencia, sencillamente, hay más trasiego, hay más tránsito, hay más compras, hay más ventas de mercancía. Por lo tanto, el consumo se dispara y cuando el consumo se dispara, empuja al alza los precios. Y eso es inflación, amigos. Por lo tanto, cuando hay poco paro, la gente tiene trabajo, consume más y genera inflación. Y cuando la inflación es alta, es porque existe, en teoría, ceteris paribus, una economía sana, ¿vale? Ahora, caso contrario, ¿cómo puede ser que vayamos al otro extremo de esa curva? La tenéis aquí, por cierto, vamos a hacer zoom sobre ella. ¿Cómo podemos ir al caso contrario, en el que haya una inflación muy baja y un paro alto, ¿vale? Vamos a ir a este extremo de aquí. Bueno, pues sencillamente porque si hay un paro muy elevado, la gente no tiene dinero, no tiene nada con lo que ir a consumir, no tiene manera de invertir, no va a comprarse ni un coche, ni una casa, ni nada, porque no tiene trabajo, ¿vale? Así de fácil. Y porque no tiene trabajo, pues vas a ir cada vez menos fuera a consumir a un restaurante, a comprarse algo, aquí y acá. No va a tener un flujo de bienes, ¿vale? Curva de Phillips explicada en cristiano para los neófitos, para los que no son economistas, pero aquí viene la relación que mostraba la revista Economist. 1985 podemos ver como low unemployment was associated with high inflation. En 1985 efectivamente teníamos datos, los puntos azul oscuros son del 75 al 84 y vemos cómo efectivamente parecía haber una relación de cuando la inflación, aquí tenéis la inflación a la izquierda, cuando la inflación era alta, cuando la inflación era alta, el paro era bajo, ¿vale? Y viceversa, cuando el paro era alto, teníamos una inflación baja, ¿vale? Aquí se cumplía la curva de tipos. Del 85 al 94 vimos cómo parecía aplanarse, ¿vale? Veíamos como una inflación del 6% correspondía a una tasa de paro relativamente baja, pero no variaba mucho. Una inflación de en torno al 3, entre el 3 y el 5%, tenía una tasa de paro del 2, tampoco parecía haber mucha relación. Y aquí ya la tenemos por totalmente plana. En el año 95 a 2013 vemos cómo efectivamente no parece que haya mucha relación. Bueno, pues este estudio, utilizando fuentes de la OCDE y del FMI que publicaba el The Economist, te muestra algo que ya dijo, creo que fue Mario Draghi,
no sé si fue Mario Draghi o Yellen, yo juraría que fue Mario Draghi, podéis consultarlo a través de Google, el que dijo que el comportamiento de la curva de Phillips ya no se comportaba como en el pasado, ¿vale? Fue Mario Draghi el que citó esto hace meses en una conferencia. ¿Ok? Divergencia entre paro versus inflación. Fijaos que aquí lo tenemos más claro también que nunca. Dato, año 2000, el paro estaba por debajo del 4% y la inflación cercana al 4%. Año 2018, el paro está por debajo del 4%, pero la inflación es un 2,4%, no se acerca al 4% del año anterior. Vemos aquí inflación y tasa de paro y vemos cómo efectivamente la tasa de inflación repuntaba, la tasa de paro bajaba, 2009 se dispara la tasa de paro, cae la inflación a lo bestia y aquí de repente nos encontramos una divergencia típica de aquellos que ponen en bolsa saben reconocerlas con un gráfico, porque esto al fin y al cabo es un gráfico. Hay una tendencia clara de la tasa de paro disminuyendo, pero oye, la inflación no parece estar muy relacionada con eso. ¿Qué demonios es esto, verdad? Excepto un procador invertido que te muestre que se va la inflación al 6%, no sé qué más puede ser. Entonces, bueno, aquí es curioso ver que efectivamente no existe una correlación muy directa en los últimos años, ¿vale? Y quizás sea fruto de lo que decía a la entrada de este vídeo, de ese experimento monetario del que hablaba Rothschild, que vimos el mayor experimento monetario de la historia. Por cierto, te recuerdo, dato de inflación este próximo jueves de Estados Unidos, el último dato de inflación se publica este próximo jueves, así que atento porque ese va a ser el dato que realmente esperamos que pueda influir en el dólar, en el cambio del dólar, ¿vale? Y lo último ya del reporte, y te quedas ya tranquilo con una buena lección para esta semana, es la burbuja de los bonos. La mayoría de países miembros de la Unión Europea no han colocado deuda en manos privadas durante los últimos años. Están desconectados de la realidad. Dato importante, ¿vale? Otro dato adicional. La deuda soberana de los bonos de los países de la Unión Europea está sujeta por dinero impreso por el BCE. Lo sabíamos, pero aquí lo estoy dejando sintetizado, clarito y cristalino. El euroescepticismo ha dañado significativamente la credibilidad de los partidos políticos tradicionales en todas las regiones de la Unión Europea. He insistido mucho con eso, he hablado mucho de eso durante las elecciones francesas, durante las elecciones alemanas, durante las elecciones italianas, he hablado de lo mismo una y otra vez. El euroescepticismo no ha desaparecido. Los partidos políticos que no son amigos de Bruselas cada vez están más presentes. De hecho, acuérdate, el último reporte de Brújula de Mercados de la semana pasada hablábamos de que uno de esos partidos euroescépticos, Movimiento 5 Estrellas, es hoy en día el partido más votado de Italia y ha pedido elecciones anticipadas para, obviamente, ganar más voto. Y eso disparó el bono italiano, le provocó un repunte del 2,2%. Lo citábamos la semana pasada, ¿vale? Por último, el volumen de crédito y activos tóxicos de los bancos de la Unión Europea, especialmente de Italia, no ha podido reducirse significativamente. Hoy el riesgo es aún mayor que antes. ¿Por qué? Bueno, también citábamos hace dos reportes en Brújula de Mercados cómo los bancos italianos están con alto riesgo de insolvencia aquellas entidades pequeñas y cómo Italia ha pedido que la Unión Europea autorice a que se puedan hacer absorciones de bancos sin que tengan que ser aprobados por organismos europeos previamente, ¿vale? Para actuar en casos de urgencia. ¿Por qué hacen esto? Porque obviamente prevén un escenario peligroso, ¿vale? Dicho eso, también citamos el hecho de que tiene más de 930.000 millones de activos, los bancos de Europa, estima el BCE, tienen más de 930.000 millones de activos inmobiliarios que todavía no han deshecho, no han sido capaces de deshacerse de ellos, no han sido capaces de reequilibrar los balances de los bancos privados, la crisis de crediticia, la crisis de confianza entre bancos y por eso la Unión Europea, aunque no lo creas, esto está vinculado con el paro. Por eso la Unión Europea tiene una tasa de paro que está en torno al 10%, porque en realidad el crédito no ha fluido a los agentes reales, no ha fluido a la calle, no ha fluido a las empresas, no ha fluido a las familias, ¿vale? ¿Por qué los bancos siguen sin soltar ni un solo euro? Están atrincherados con activos inmobiliarios que no sacan al mercado. Si los sacasen al mercado, la gente podría invertir en vivienda cuando la vivienda se ajustase en precio, pues un precio más real y no la burbuja que formaron. Con tal de no romper del todo la burbuja, pues los tienen guardados en los balances de los bancos. ¿Vale? Espero que esto que he dicho se entienda bien y ahora te doy una serie de detalles más técnicos que te van a dejar claro por dónde voy. Alemania e Italia. Bien, decíamos, tasa de interés negativa en el bono a 2 años de Italia y en el bono a 3 años de Italia, cosa que también hace Alemania. ¿En qué se parece, dime a mí, la economía italiana a la economía alemana? En nada. Y la economía italiana a la economía americana, en nada. De hecho,
Tanto la economía alemana como la economía americana tienen una tasa de paro por debajo del 4%, ¿vale? Del 4%. ¿Se parecen los bonos? No, no se parecen. Italia tiene una tasa de paro del 11%. Entonces, ¿por qué demonios Italia coloca la deuda con interés negativo? Yo te diré por qué. Te lo acabo de decir hace un momento. Porque, y te lo repito, la mayoría de los países miembros de la Unión Europea no han colocado deuda en manos privadas durante los últimos años. Están desconectados de la realidad. La deuda soberana de los bonos de los países de la Unión Europea está sujeta por dinero impreso por el BCE. Por eso tiene tasa de interés negativa Italia y Alemania. Porque su deuda la compra una mano pública, el BCE, la compra de dinero fresco recién impreso, no la compra de inversores reales. Si la comprasen inversores reales, la deuda italiana divergiría, no tendría ninguna relación con la deuda alemana, ¿vale? Y por si acaso queda alguna duda, la curva de tipos de Italia y la curva de tipos de Estados Unidos. Bien, en Estados Unidos tiene una curva de tipos plana, peor, menos fuerte que la de Italia. Sin embargo, la tasa de paro es del 3,9, el crecimiento es del 2,9 y la inflación del 2,4. Ahora bien, me voy a Italia con una tasa de paro del 11%, con un crecimiento del 1,4, con una inflación del 0,50. Te explico. Son datos que obviamente no indican una economía fuerte comparado con la americana. La americana crece más rápido, la americana tiene mucha menos gente en paro y la americana tiene una tasa de inflación que muestra que hay actividad económica. En cambio, la italiana tiene una tasa de paro mucho más alta, un crecimiento más débil y una tasa de inflación muy floja que muestra que no hay realmente trasiego ni actividad económica suficiente. ¿Por qué? Repito, el bono a 2 años de Italia se coloca al menos 0,18 y el de Estados Unidos al 2,5. No tiene sentido, por eso hablo de la burbuja de los bonos y por eso aquí cerramos este reporte diciendo que quizá cambie la tendencia y que quizá entonces la renta fija empiece a subir a partir de ahora, porque Estados Unidos marca el ritmo de los mercados y si la renta fija empieza a subir a partir de ahora, dime cómo van a pagar cuando los balances del Banco Central Europeo se salgan de los bonos italianos. ¿Quién va a querer comprarlos a menos que Italia mejore sus datos? Y esto es aplicable también para España, ¿vale? Bueno, pues eso es todo y nada, en breve tendréis el reporte de estrategias semanales. Un saludo, chao.